Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, novedades y todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el notición que les traigo hoy. Porque sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, esos Hande y Kerem. Los que nos robaron el corazón en Senkalkam, los que nos hicieron creer en el amor verdadero, los que, bueno, ya saben de quiénes hablamos. Y es que la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿habrá reconciliación a la vista? ¿Veremos renacer ese amor que nos enamoró a todos? ¿O simplemente son rumores infundados? Prepárense porque hoy vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada movimiento sospechoso y vamos a intentar descifrar si hay esperanza para los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación digna del FBI, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar un like si les gusta el contenido que preparamos para ustedes con tanto cariño. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo último del mundo del espectáculo. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. La separación de Hande y Kerem fue, sin duda, un bombazo que nadie se esperaba. Después de vivir un romance de ensueño delante y detrás de las cámaras, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Hubo muchas especulaciones sobre los motivos de la separación. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, e incluso hubo quienes hablaron de terceras personas. La verdad es que nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó realmente. Ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar del tema en público, lo que solo alimentó aún más las teorías. Pero, ¿por qué estamos hablando de reconciliación ahora? ¿De dónde surgen estos rumores? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han aparecido una serie de indicios que han hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Primero empecemos con las redes sociales, el gran campo de batalla de los rumores. ¿Han notado que últimamente Hande y Kerem han estado interactuando sutilmente en Instagram? Likes aquí, comentarios allá. Nada demasiado explícito, pero lo suficiente como para encender las alarmas de los fans más observadores. Y ojo, no son likes a cualquier publicación, sino a fotos o vídeos que tienen un significado especial para ambos. Por ejemplo, Hande le dio like a una foto de Kerem donde aparecía en un lugar que ambos visitaron durante su relación. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Pero la cosa no se queda ahí. También han aparecido fotos de ambos en el mismo restaurante con pocos días de diferencia. Sí, ya sé lo que están pensando, es un restaurante público, cualquiera puede ir. Pero, ¿no les parece sospechoso que justo ahora, después de meses sin coincidir en ningún sitio, de repente aparezcan en el mismo lugar casi al mismo tiempo? Yo lo dejo a su criterio. Y ahora vamos con las declaraciones. Aunque ninguno de los dos ha hablado directamente sobre una posible reconciliación, sí han hecho comentarios que se pueden interpretar como una puerta abierta a la esperanza. En una reciente entrevista, a Hande le preguntaron sobre su relación con Kerem y, en lugar de negarlo rotundamente, respondió con un evasivo «siempre le tendré cariño». Siempre le tendré cariño. Eso no es un no definitivo, gente. Eso es un quizás con todas las letras. Y Kerem tampoco se queda atrás. En otra entrevista, le preguntaron si volvería a trabajar con Hande y él respondió, «Nunca digas nunca». Nunca digas nunca. Otra vez. Esto huele a reconciliación a la legua. Además, añadió que Hande es una persona muy talentosa y siempre es un placer trabajar con ella. O sea, no solo no descarta volver a trabajar juntos, sino que además la elogia públicamente. ¿Qué más pruebas necesitamos? Pero ojo que no todo es color de rosa. También hay que ser realistas y considerar las posibles complicaciones. Ambos son figuras públicas muy solicitadas, con agendas muy apretadas y presiones constantes. Además, la relación terminó hace relativamente poco tiempo y es posible que aún necesiten tiempo para sanar heridas y superar diferencias. Otro factor a tener en cuenta es la opinión de sus familias y amigos. Es posible que algunos de sus allegados no estén de acuerdo con una reconciliación, ya sea por experiencias pasadas o por simple protección.
La influencia de estos círculos cercanos puede ser determinante en la decisión final de Hande y Kerem. Pero a pesar de todas las dificultades, yo sigo creyendo en el amor. Y creo que si Hande y Kerem se dan una segunda oportunidad, pueden superar cualquier obstáculo. Al fin y al cabo, ya demostraron que tienen una química increíble y que se complementan a la perfección. Además, el amor que se tienen es evidente incluso después de la separación. Ahora, vamos a analizar el panorama actual de sus vidas profesionales. Hande está imparable protagonizando exitosas series y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas. Su carrera está en pleno ascenso y parece que nada puede detenerla. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y buscando consolidarse como uno de los actores más destacados de Turquía. El hecho de que ambos estén enfocados en sus carreras podría ser un factor positivo para una posible reconciliación. Quizás la distancia y el tiempo que han pasado separados les han servido para madurar y crecer como personas, lo que les permitiría afrontar una nueva relación con mayor madurez y responsabilidad. Además, el éxito profesional puede ayudarles a gestionar mejor la presión mediática y a proteger su intimidad. Si ambos están seguros de lo que quieren, podrán hacer frente a cualquier crítica o especulación y construir una relación sólida y duradera. Pero volviendo a los rumores de reconciliación, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la actitud de sus fans. Los fans de Hande y Kerem son legión y están más que ilusionados con la idea de verlos juntos de nuevo. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos, y hasta han organizado campañas para pedirles que se reconcilien. La presión de los fans puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede animarlos a dar el paso y a intentarlo de nuevo. Pero por otro lado, también puede generarles ansiedad y presión adicional, lo que podría ser contraproducente. En definitiva, la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Solo ellos saben lo que sienten el uno por el otro y si están dispuestos a superar las dificultades y a darse una segunda oportunidad. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y apoyar su decisión, sea cual sea. ¿Así que habrá reconciliación a la vista? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero los indicios son prometedores y la esperanza está viva. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a ser la pareja que nos enamoró a todos. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hemos analizado los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones públicas y las opiniones de sus fans. Hemos considerado las posibles complicaciones, como la presión mediática y las agendas apretadas, pero también hemos destacado los factores positivos, como su química innegable y su éxito profesional. En resumen, la posibilidad de una reconciliación existe, pero la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Y eso es todo por hoy, mi gente bonita. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Pero qué bonito es soñar, ¿verdad? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Recuerden que los quiero muchísimo y que su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense que esto no termina aquí. Porque como buenas chismosas que somos, vamos a excavar aún más profundo en esta historia de Hande y Kerem. Preparen sus palomitas porque se viene un maratón de teorías, análisis y especulaciones. Primero quiero hablarles de algo que quizás han pasado por alto, pero que a mí me parece crucial: del lenguaje corporal. Sí, amigas, porque las palabras pueden mentir, pero el cuerpo casi nunca lo hace. ¿Recuerdan esas fotos de Hande y Kerem en el aeropuerto, antes de que su relación se hiciera pública? La tensión palpable. Las miradas furtivas. Las sonrisas cómplices.
Todo gritaba: aquí hay algo más que amistad. Pues bien, si comparamos esas imágenes con las fotos más recientes que han aparecido, donde se supone que están coincidiendo en los mismos lugares, podemos notar un cambio sutil, pero significativo. Ya no hay esa tensión nerviosa, sino una calma, una familiaridad. Casi como si estuvieran retomando algo que dejaron inconcluso. Además, quiero que prestemos atención a las personas que los rodean. ¿Han notado si alguno de sus amigos o familiares ha hecho algún comentario sospechoso en redes sociales? A veces, sin querer, se les escapa alguna pista que puede revelar mucho más de lo que imaginamos. Investiguen, investiguen. Busquen en los perfiles de Instagram de sus amigos más cercanos, en sus cuentas de Twitter. Nunca se sabe dónde pueden encontrar la próxima bomba. Y hablando de bombas, ¿recuerdan los rumores de que la separación de Hande y Kerem se debió a la intervención de una tercera persona? Pues bien, aunque nunca se confirmó nada, siempre quedó la duda en el aire. ¿Será que esa tercera persona ya no está en la ecuación? ¿Será que Hande y Kerem han logrado superar ese obstáculo y están dispuestos a empezar de nuevo? Ay, amigas, este drama es más emocionante que cualquier telenovela. Pero seamos serias por un momento. Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra. Y aunque nos encanta seguir sus vidas y chismosear sobre sus relaciones, debemos respetar su privacidad y no presionarlos demasiado. Al final, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente suya. Lo que sí podemos hacer es enviarles toda nuestra energía positiva y desearles lo mejor, sea cual sea su elección. Porque al fin y al cabo, lo que queremos es verlos felices, ¿verdad? Ya sea juntos o separados, lo importante es que encuentren la paz y la alegría en sus vidas. Y ahora, para agregarle aún más emoción a esta historia, les voy a contar una anécdota que me contaron por ahí. Resulta que una amiga mía, que trabaja en una productora de televisión en Turquía, me dijo que ha escuchado rumores de que están planeando una nueva serie protagonizada por Hande y Kerem. Sí, lo que oyen. Una nueva serie juntos. Obviamente esto no está confirmado, pero si fuera cierto, sería la prueba definitiva de que hay algo más que amistad entre ellos. ¿Se imaginan? Verlos actuar juntos de nuevo. Revivir la magia de Senkalkam. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans. Pero como les digo, esto es solo un rumor, así que no se emocionen demasiado. Sin embargo, la posibilidad está ahí. Y como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Así que, mi gente bonita, manténganse atentas a mis redes sociales, porque seguiré investigando y trayéndoles todas las novedades sobre esta apasionante historia de Hande y Kerem. No se pierdan ni un detalle. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus propias teorías y especulaciones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao.